A veces no hace falta gran cosa para que se produzca un cambio de época. A veces basta con una idea y una persona que la materialice. Como el abad de Saint-Denis, cerca de París, hace casi 900 años. Alguien que puso en práctica de forma decidida algo que estaba en el aire hacía mucho tiempo. El abad Suger descubrió la luz de colores, y la combinó con todo lo nuevo que la arquitectura románica ya había probado aquí y allá, creando con su abadía una verdadera obra de arte. Luz, vitrales, arcos ojivales y bóvedas de crucería, ya conocido en el románico, pero ahora todo es mucho más esbelto y luminoso que antes. Hágase la luz. Ese es el mensaje que sale de esta iglesia y que inspiró a toda una época a crear catedrales cada vez más grandes y luminosas. El gótico. Querer luz en la iglesia es una cosa. Lograr las condiciones arquitectónicas para ello es otra. Si se quieren reemplazar gruesos muros por delgadas ventanas, hay que distribuir el peso del edificio en pilares y arcos ojivales. La estructura del edificio se convierte en un esqueleto. Y se necesita vidrio. Vidrio que pueda calentarse y tintarse. Una nueva técnica que recién llegó de Oriente a Occidente en el siglo X. Pronto aprenden a ensamblar los fragmentos con varillas de plomo para crear sinfonías de colores. En el verano de 1144 se consagró la abadía de Saint-Denis, que sentó las bases de una revolución arquitectónica en toda Francia. En los próximos 100 años, se erigirán más de 20 grandes iglesias góticas en la región que rodea París. Comienza una verdadera competencia por la construcción de la iglesia más alta y más hermosa. Apenas se demoró una generación en expandir este nuevo estilo. En la Catedral de Estrasburgo se cambió al gótico en la primera mitad del siglo XIII. En este espacio se fusionan influencias artísticas de toda Europa. El orgullo de Alsacia no se convertiría hasta mucho más tarde en la manzana de la discordia entre Francia y Alemania. ¿Alemana o francesa? No se hacían esta pregunta hace más de 700 años. Fue entonces cuando el arquitecto de Baden, Erwin von Steinbach, superó con estos vitrales todo lo conocido hasta entonces. Todo este esplendor estaba al servicio de la gloria de Dios. Pero estas obras alimentaban también la competencia entre arquitectos y artistas. El llamado Pilar de los Ángeles. Una representación del juicio final. Las esculturas muestran el deseo gótico de someter a las piedras más rebeldes. ¿Y existe un límite para los artistas en este empeño? El nuevo arte gótico mira desde la galería. El constructor se plasma en su obra de arte, contemplando desde arriba las últimas maravillas arquitectónicas. Algo que logran desde el principio es levantar en la fachada una cortina de filigrana con su enorme rosetón. Dos torres 60 años después
y un módulo intermedio hacen que el edificio sea más pomposo, pero también más macizo. Una pesadez que desaparece con el campanario que se eleva en espiral hacia el cielo. En el taller de la catedral se conserva todo lo que convirtió a la Catedral de Estrasburgo en una obra maestra del gótico: los antiguos planos de ingeniosos arquitectos. La mayor joya de la colección es el plano más antiguo de la Catedral de Estrasburgo, trazado en pergamino. Es un boceto para la reconstrucción de la fachada oeste, con el portal principal. El gran rosetón ya está esbozado, el frontón de filigramas, es decir, un fantástico dibujo arquitectónico, si lo observamos así, solo que no sabemos quién lo realizó. Los primeros arquitectos de la catedral han permanecido anónimos. Fueron ellos los que optimizaron el principio gótico del esqueleto. Con la estructura del techo de madera que carga al edificio con el menor peso posible, los contrafuertes que sostienen la nave, las bóvedas de crucería que le proporcionan ligereza a las naves laterales y las ingeniosas estructuras de madera que permitieron la construcción de arcos de medio punto y cúpulas, pero para las que se talaron bosques enteros. Y detrás de toda la ornamentación, el principio gótico de peso y contrapeso, y arquitectos en permanente competencia. Inspirados por una obsesión: transformar el espacio de piedra en un santuario de cristal. Erwin von Steinbach sentó un nuevo hito en la arquitectura gótica al tejer de forma cada vez más fina y delicada su filigrana red de piedra. Erwin von Steinbach. No sabemos qué aspecto tenía realmente. Esta escultura, en la que aparece alzando el dedo índice, permitió hacerse una idea mucho más tarde. No para amonestar, más bien sugiere reflexión, o también podría estar señalando un pequeño detalle. La construcción gótica es también un trabajo minimalista. ¿Cuántos golpes de martillo habrán sido necesarios para erigir la Catedral de Estrasburgo de 142 metros de altura? Aquí se combinan el taller de un orfebre y una gran obra arquitectónica. Porque más allá del amor al detalle, también había que tener en cuenta la estática estructural de la Catedral de Estrasburgo. Pero en esos tiempos carecían aún del conocimiento de resistencia de materiales. Su fórmula es el ensayo continuo y el intercambio de las experiencias que traen consigo los picapedreros de toda Europa y que confluyen en las grandes tablillas de yeso o arcilla, en los planos. Cuando Erwin Steinbach comenzó a levantar la fachada occidental en 1277, ya se encuentra la base. En los siguientes 40 años completaría la planta del rosetón, que coronó con su impresionante ventanal. Una sinfonía de luces que refleja el resplandor del amor de Dios hacia todos los confines de la tierra. Una premonición del paraíso. Es la disolución de todo lo terrenal en un espacio místico de color. ¿Es posible mejorar una idea tan genial?
A más de 80 kilómetros río arriba, en Friburgo, Erwin von Steinbach hace real una visión aún más audaz. Una torre muy particular que viene a ser su rosetón en una tercera dimensión. Erwin les dejó un gran legado a los trabajadores del gremio de la Catedral de Friburgo, un legado que también necesita de enormes cuidados. Cada año, los guardianes de las piedras tienen que escalar el legado de Erwin von Steinbach para evitar que fragmentos de roca caigan sobre la plaza del mercado, desde una altura de más de 100 metros. Una catedral gótica no es otra cosa que una montaña de arenisca. Y la erosión hace mella, como en cualquier otra roca. Cuanto más gótico, más filigrana. Y cuanto más filigrana, más vulnerable. Catedrales como la de Friburgo son obras de construcción permanentes. Y la reciente renovación de la torre, que demoró 12 años, no ha hecho innecesario que los canteros tengan que controlar cada centímetro de la estructura con regularidad. Pequeños fragmentos sueltos se retiran a mano. Áreas dañadas más grandes son aseguradas provisionalmente con alambre hasta el próximo saneamiento general, que no tardará en llegar. Porque esta primera torre de tracería gótica seguirá siendo un paciente crónico para los canteros. Qué audacia creativa tiene que haber inspirado a un arquitecto como Erwin von Steinbach cuando ideó para esta torre un techo que, aunque de piedra, al mismo tiempo constara de numerosos orificios. Durante más de 300 años trabajaron en este milagro del gótico. Hay algo muy especial que distingue a este santuario de los demás. Nunca perteneció a la iglesia. Primero a la nobleza, que quería exhibir su poder con esplendor, y después a los ciudadanos de la ciudad. Las capillas absidiales, que en el gótico tardío aún se financiaron con indulgencias, albergan ahora el orgullo de los patricios. Capillas familiares, ricamente decoradas, que competían entre sí hasta la extravagancia. En la bóveda nervada del gótico tardío, los arcos de crucería que sostenían el techo de los antiguos edificios ahora se desprenden del techo, como un accesorio decorativo, ramas salvajes que se entrelazan. El último duque de Zeringa, Bertoldo V, que 300 años antes quiso construirse una tumba representativa, tenía una visión completamente distinta. Para este caballero piadoso, las iglesias seguían siendo centros de poder cortesano o eclesiástico. Sus herederos, sin embargo, pronto se quedaron sin dinero por mantener la iglesia.
En el siglo XIV se hacen cargo los ciudadanos. Crearon una fundación para financiar la obra. Donan incluso la llamada prenda mortuoria. Cuando alguien muere, le deja su mejor prenda a la catedral. Los vitrales de las iglesias ahora no solo narran las historias bíblicas, los escudos gremiales también recuerdan a los pagadores, herreros, sastres, zapateros, toneleros y panaderos. Y celebran una fuente de ingresos que hace cada vez más rica a Friburgo, la minería de plata. Los habitantes de Friburgo lideran la competencia por el edificio más alto de ese momento. El buen ánimo de los ciudadanos también se refleja en la cómica representación del nacimiento de Jesús. El buey intenta comerse el pañal del niño Jesús, pero José interviene con el bastón. Estas losas de piedra no siempre estuvieron aquí. Quien podía permitírselo quería ser enterrado bajo el suelo de la iglesia. No solo para estar cerca de los santos, sino para seguir siendo, incluso después de la muerte, parte de la sociedad. Y así es como en la catedral te tropiezas con cientos de losas sepulcrales, se queja un visitante aún en el siglo XVII. Una verdadera iglesia ciudadana también presta servicio en asuntos prácticos. Da la hora, por ejemplo. Y en el muro exterior hay tallados precios y medidas. Cada comprador puede consultar sus productos. Sin embargo, el precio del grano fluctúa. En 1270 todavía puede obtenerse una hogaza grande de pan. En el año de hambruna de 1317, sin embargo, apenas panecillos pequeños. El siglo XIV está marcado por graves crisis. Tenemos la peste negra, pero incluso antes de eso, en la primera mitad del siglo XIV, se sucedieron las hambrunas, inundaciones, malas cosechas y una economía de escasez. Paralelamente, observamos una forma completamente nueva de representar la realidad, la naturaleza y el ser. Pensemos, por ejemplo, en las grotescas representaciones de las gárgolas, pero también en los elementos arquitectónicos extravagantes que hoy pueden parecernos casi irónicos. Cuando los tiempos cambian, muchas certezas comienzan a tambalearse. También en Estrasburgo cambia el equilibrio de poder. La incipiente burguesía se rebela contra el todopoderoso obispo. No solo el juicio final y los santos de la Biblia adornan ahora el portal. Pronto también se colocará la estatua de un controvertido político que el Papa llegó a declarar enemigo de la Iglesia, el conde Rodolfo de Habsburgo, que más tarde se convertiría en rey del Sacro Imperio Romano. Gracias al conde, los habitantes de Estrasburgo lograron echar a un obispo con quien no simpatizaban. Los representantes de la obra de la catedral ya no tienen, como en años anteriores, que rendir cuentas a los eclesiásticos, sino a un consejo municipal elegido libremente. Ahora deben convencer a los ciudadanos que quieren convertir la catedral en un símbolo de poder de la ciudad, en objeto de su prestigio.
Pero los concejales no siempre demuestran tener buen gusto. En lugar de seguir con la construcción de las torres, se opta por la construcción de un cuerpo central que se levantó en 5 años. Un campanario que ahora transforma la fachada en una caja rectangular. Imponente en su efecto exterior, pero también demasiado compacto. Y una distracción del hermoso rosetón de Ervin. Pronto surge el deseo de embellecer este bloque con torres. Pero ¿encontrarían de la noche a la mañana arquitectos que pudieran hacer algo así? En los archivos de la ciudad de Ulm se encuentra valiosa información. Anne-Christine Brehm ha estado investigando desde hace 6 años los libros de contabilidad de la Catedral de Ulm en la Edad Media, la respuesta para todas las preguntas sobre los constructores de la época. Se puede observar de dónde procedían los que tallaban la piedra. Aquí Heinrich de Durlach con 15 chelines. Un Hans de Straubing que también recibió 15 chelines. También tenemos uno de Brandenburgo de cerca de Ulm, de Badenhausen, de Kempt. Y esta semana vienen 2 canteros de Steyr, Konrad de Steyr y Thomas de Steyr, que reciben 5 chelines cada uno. No son unos pobretones. Tienen que recibir alojamiento en cualquier obra al menos durante una semana, es decir, siempre tienen la posibilidad de trabajar una semana o al menos trabajar hasta el próximo pago de salario. Y alrededor de 1/4 parte de los picapedreros viajan y solo permanecen 1 o 2 semanas en una obra para después trasladarse a la siguiente. La evaluación de los libros de contabilidad, horarios y contratos de trabajo del siglo XV descifra la red de talleres catedralicios del gótico. Con el registro de nombres pueden reconstruirse movimientos migratorios y los planes de obra. Hay un documento que prueba cuán estrechamente interconectados estaban estos especialistas medievales de la construcción de iglesias. Este es uno de los planos más importantes que tenemos porque nos revela mucho sobre los talleres medievales. De un lado tenemos la torre de la Catedral de Estrasburgo con el pináculo y con sus muchas escaleras. Y del otro lado tenemos de la misma mano el plano de la torre de la Catedral de Ulm. Es decir, sabían exactamente lo que se llevaba a cabo en los otros talleres, qué planos tenían allí. Compartían los conocimientos. Los arquitectos estaban muy cotizados. Las ciudades competían por ficharlos, pero ellos mismos se comunicaban entre sí e intercambiaban sus conocimientos. El plano a doble cara demuestra que los maestros arquitectos en realidad dirigían varios proyectos a un tiempo, para satisfacer así la demanda de las ciudades que competían por proyectos que les dieran prestigio. En Estrasburgo también hace tiempo que se sabe que Ulm, la rica ciudad que comercia con tejidos, proyecta erigir una iglesia con una torre gigantesca. Precisamente lo mismo que quieren ellos, una torre que convierta el módulo central en una maravilla arquitectónica. Acto seguido, envían un mensajero a Ulm. Del hombre que pasará a la historia como un brillante constructor de torres, solo ha sobrevivido una escultura, erosionada por el paso del tiempo. Ulrich von Enziga, el genial arquitecto que mira siempre hacia arriba, donde las torres se elevan hacia el cielo. Ulrich proyectará las torres de Estrasburgo y Ulm, aunque nunca las verá terminadas. En el depósito de la biblioteca de la ciudad de Ulm se encuentra un valioso documento que muestra la obsesión de esta ciudad en busca de un proyecto de prestigio. Es una crónica de la ciudad del siglo XV, escrita por un tal Félix Fabri, monje dominico.
Fabri narra sin complejos lo que sucedía en Ulm y sus alrededores a finales de la Edad Media. Grandes acontecimientos y chismes de todo tipo. Fabri estaba particularmente fascinado por un acontecimiento, la solemne colocación de la primera piedra de la Catedral de Ulm. Fabri habla de una obra completamente fuera de lo común. Los ciudadanos construyen su propia iglesia, sin el apoyo del clero y de la nobleza. Un emprendimiento atrevido. No el clero, sino los regidores encabezan la comitiva al colocar la primera piedra en la zanja. ¡Qué valor! ¡Qué visión de futuro! Fabri registra 1377 como el año en que comenzó la construcción y elogia la audacia de los habitantes de Ulm que hicieron fortuna con tejidos. Félix Fabri no podría imaginar que la catedral tardaría 513 años hasta brillar en todo su esplendor. La Catedral de Ulm sigue siendo al día de hoy la iglesia más alta del mundo. Sin embargo, poco después de su finalización en el siglo XVI, todo este esplendor comenzó a sufrir el abandono, y es que Ulm se volvió protestante. La iglesia protestante no apreciaba estos espacios tan enormes para sus liturgias. A su paso por Ulm, Lutero calificó la catedral de enorme y muy poco práctica. El gótico agonizaba. Hacer gala de hermosos vitrales con los que las familias de comerciantes más adineradas embellecían sus capillas era algo que se contradecía con la vocación de los protestantes, que rechazaban la veneración de las imágenes. Tampoco les entusiasmaba el humor gótico, reflejado aquí en una representación de San Pedro con gafas junto a la Virgen María. O en este guiño, que recuerda los esfuerzos y sufrimientos del arquitecto que cae de rodillas bajo el peso de su enorme obra. Ulrich Enziga trabaja paralelamente en Estrasburgo, en su segunda torre, un proyecto octogonal. Con la ayuda de las nuevas grúas, quiere ahora alzar la catedral a una altura de 140 metros. En los 20 años hasta su muerte, alcanzará casi la mitad de los 80 metros previstos. Con su diseño, sin embargo, se hace realidad una construcción muy especial, una de las más ingeniosas de toda época gótica. El arquitecto terminará sus 4 esbeltas torres escalonadas. Pero cuando Ulrich muere en 1419, su legado se eleva hacia el cielo como un diente hueco. A mediados del siglo XV, el gótico todavía estaba en pleno apogeo, y los habitantes de Estrasburgo parecen decididos a completar su célebre proyecto. De ese modo se erige hasta el año 1439 la torre más alta del mundo entonces, con 142 metros de altura. Cuando las cosas se vuelven demasiado perfectas, la gente a menudo pierde el interés por ellas. A finales del siglo XV, crecía el hastío por las piedras finamente talladas. El púlpito de Estrasburgo del maestro Hans Hammer es quizás la culminación y despedida de 300 años de arquitectura gótica. Pero lo que crearon nuestros antepasados permanece como nuestro patrimonio. Y heredar no siempre es fácil, porque heredar implica también conservar.
Cuando en el siglo XIX este pilar comenzó a ceder bajo el peso de la torre de Énsiga, quedó claro que una catedral de este tamaño nunca termina de construirse. En el taller de restauración de la Catedral de Estrasburgo se conserva un álbum de fotografías que documenta los casi 20 años de lucha por la catedral. Una foto de Johann Knaut con su familia, el salvador de la catedral, como se lo aclamaría más tarde. Knaut, nacido en Colonia, y sus hombres lograron una hazaña de ingeniería sin la que probablemente la catedral no existiría en la actualidad. El problema era el pilar. Sus cimientos son demasiado débiles. No solo se hundía, sino que también se estaba inclinando hacia un lado, creciendo el riesgo de que se derrumbara, partiendo así toda la nave. Knaut ideó un plan audaz: envolver el pilar con un armazón de hormigón armado. Esta capa de 1 metro de espesor se apoyaría en un anillo de cimentación de hormigón armado capaz de resistir el peso. Entonces se excavaría bajo el pilar y se colocaría un fundamento de hormigón. Después, con la ayuda de prensas hidráulicas, se levantaría el pilar hasta su altura original, y por medio de una prensa hidráulica lateral se corregiría la inclinación hacia la izquierda. Todo esto constituía una obra maestra de ingeniería y cálculo matemático a principios del siglo XX. Estas son unas maravillosas fotografías de 1922 de los inmensos armazones. Revistieron el enorme pilar con un corsé de hormigón armado de 7 metros. Fueron las obras de restauración más importantes jamás realizadas en la Catedral de Estrasburgo y contribuyeron significativamente a la preservación de la torre y de todo el edificio. Obreros trabajando justo debajo del pilar, bajo un peso de 10.500 toneladas. Después llegó el momento de retirar el corsé de hormigón armado. La piedra arenisca es más blanda que el hormigón y muy frágil. En octubre de 1926 se celebraba a bombo y platillo la restauración de la catedral. Johann Knaut no estaba presente. Como alemán, había sido expulsado del país mucho antes. Ser maestro de obras de catedral es una tarea que no tiene fin. Las piedras azules y amarillas son las que hay que reemplazar o reparar. En la Catedral de Ulm son unas 4.500. Andreas Bohm es el responsable. Los canteros necesitarán 100 años para restaurar completamente la Catedral de Ulm. Y cuando hayan terminado, comenzarán los siguientes 100 años de restauración. Así ha sido siempre. Encontré un libro de 1492 donde alguien escribió: una vez, un domingo al mediodía, estaba la gente en el sermón. Entonces se cayeron 2 piedras de la bóveda. La catedral comenzó a hundirse. Temíamos que se viniera abajo. Ya entonces tenían problemas. Al menos hoy ya no se caen las piedras del techo. Pero para que esto siga siendo así, hay que controlar regularmente hasta las grietas más pequeñas del edificio.
Para ello, Andreas Bohm dispone de un aparato que se asemeja a un cañón. Con un láser apunta a las marcas de grietas a grandes alturas que son de difícil acceso. Y con el telescopio puede distinguir con mayor precisión si hay desplazamientos en los muros. Ahora lo tengo. Ahora está enfocado. Aquí la grieta incluso se ha reducido 3 milímetros. Apenas hay cambios desde el año pasado. Como mucho unas décimas, está perfectamente bien. Tranquilizador. La tabla de mediciones se remonta al siglo XIX, cuando los números eran completamente diferentes. A partir de 1850 empezaron a aparecer caricaturas que se burlaban del estado a medio terminar y al mismo tiempo ruinoso del edificio. La torre no tiene ni 100 metros de altura, pero era peligrosamente inestable. Los ciudadanos pasaban por delante en silencio y en puntas de pie. Y la policía regaña a quienes hablan en voz alta, ya que un cartel prohíbe hacerlo en la plaza de la catedral. El peligro es tan grande que incluso gritar o reír podría causar que todo el hermoso edificio se derrumbe. Fotografías de hace 170 años muestran el deplorable estado en el que estaba la catedral, que había permanecido casi igual desde los tiempos de Lutero. Pero a mediados del siglo XIX se inició la salvación de la catedral, como en Estrasburgo. Se levantaron arbotantes fieles al estilo gótico para estabilizar muros de la nave. Y se erigen finalmente las torres del lado este, ya proyectadas en la época de Énsiga. Y pronto se levantó una enorme torre en la fachada, con la que Ulrich Énsiga habría estado encantado. Una foto antes de colocar la última piedra, la corona de la torre, que de cerca resulta imponente. Hacia 1900 la catedral se levantaba como la habían soñado más de 500 años atrás los habitantes de Ulm, de momento. Y es que de pronto se dieron cuenta de que la nueva torre de iglesia más alta del mundo era tan pesada que desestabilizaba toda la estructura. Se necesitaba una idea para salvar el edificio. Y esta se encuentra hoy aquí abajo, al fondo de un pasillo subterráneo bastante largo. El corazón de acero, que mantiene todo en pie. La idea de colocar estas 14 vigas de acero para reforzar la torre es fruto de la experiencia a la hora de excavar minas. Se calentó el acero a 380 grados. Entonces se colocaron estas abrazaderas ajustables y al enfriarse, el acero se contrajo. Las 14 vigas soportan una presión de unas 1000 toneladas y por lo tanto mantienen la estabilidad de la torre de la catedral y de toda la estructura. ¿Pensaban los arquitectos de hace 600 años, cuando construían catedrales cada vez más altas, que sus edificios durarían tanto tiempo? Es evidente que su confianza en Dios debía de ser tanta que así lo creían. Y tenían razón. Daniel Wagner y Andre Jung nacieron en Ulm. La iglesia de su ciudad sigue siendo la más alta del mundo, y eso los ha hecho proponerse un proyecto muy especial. Quieren capturar toda la belleza de la catedral en un solo plano con una cámara voladora.
Podríamos volar sobre la plaza y elevarnos lentamente junto a la catedral en dirección a los arbotantes. En vuelo rasante. Sí, exactamente, a unos 22 o 23 metros. Entonces volaría por debajo de los arcos y luego volvería a aparecer. En los arbotantes estaríamos a unos 22 o 25 metros. Y de aquí subiríamos a los 86 metros y rodearíamos la torre. ¿En lo alto de la torre? Sí, una vuelta amplia. Perfecto. Preparemos todo y hagámoslo. Also, gut Flug. Buen vuelo.